Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Flor de María Arteaga Franco, tengo 55 años, sexo femenino y estudios superiores. Bien, empecemos con las preguntas. La primera es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? En el gobierno de Alberto Fujimori, él recibió la presidencia con una economía con mucha inflación, crisis financiera y deuda a diferentes países. En lo político, no creo que hubo, en lo político no hubo, bueno, yo creo que no hubo problema, sino que a veces la gente decía que había conflictos entre los partidos, entre la población. En, en lo social, el problema era que cuando entró Alberto Fujimori, teníamos a Sendero Luminoso, MRTA y pues una inseguridad ciudadana, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? A ver, las medidas que tomó fue descongelar los precios, quitar subsidios, el pago de la deuda externa y creó una nueva moneda. La próxima parte de la pregunta dice, ¿por qué fueron o no efectivas? ¿Por qué considera usted que fueron o no efectivas? Fue efectiva porque era lo que tenía que hacer el presidente para salir adelante como país. De lo contrario, no, obviamente nos íbamos abajo como país, ¿no? Y obviamente siempre tiene que haber afectados, siempre no todo es color de rosa, a algunos les iba a chocar, ¿no? De alguna manera. La tercera pregunta dice, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? A ver, privatizó las empresas indemnizando a los trabajadores fantasmas, que por falta de conocimiento, porque les dio su dinero, ¿no? Y por falta de conocimiento, ellos no pudieron invertir y por lo contrario, no salieron adelante. Entonces gastaron el dinero y no hicieron nada. Ahora, también tenemos el que tuvo que tomar acciones respecto a las cantidades de hijos que tenían las personas en la sierra. O sea, dándoles unas pastillas anticonceptivas para que no tengan tantos hijos, porque también de dónde, ¿no? Plata. La cuarta pregunta dice, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? A ver, en mi opinión personal, por las cosas vividas, por la realidad que he pasado, yo pienso que a mi criterio estuvo bien lo que hizo el presidente Alberto Fujimori, puesto que nos dio seguridad, aparte que terminó con todo Sendero Luminoso, con todo el MRTA, porque no se podía caminar por las calles, porque uno pasaba y unas bombas mataban a las personas. Por otro lado, los MRTA que paraban con sus luces o sus humos rojos, y la gente pues que no podía salir de sus casas. Entonces las medidas que él tomó fueron el toque de queda y muchas cosas más que él hizo. Me parece que estuvo muy bien porque de esa manera controló al país. En cuanto a seguridad, hubo seguridad, sacó al ejército, a la marina, a las calles, uno ya empezó a tener seguridad, acabando él no solo con los integrantes de cada grupo, sino con los jefes, con las cabecillas. Entonces eso me pareció muy bien y excelente. La siguiente pregunta es, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Yo opino que esa política que hizo Alberto Fujimori estuvo bien, puesto que no era no era, a ver cómo les digo, por obligación, ¿no? Sino que era una forma drástica, necesaria, porque había muchas personas
muchas mujeres que se escondían en cuanto a las pastillas anticonceptivas que él en un comienzo ofreció, les daba para que se cuiden, para que no tengan tantos hijos, porque no había alimentación, les daba ampollas que iban a ponerles, pero ya se escondían. Entonces, al ver de que seguía aumentando la población, lo que tuvo que hacer el chino Fujimori, lo que hizo fue pues que ya tuvo que tomar medidas drásticas de ir y buscar y obligarlas a que realmente sean esterilizadas. Y a mí me parece que estuvo bien, porque solo de esa manera el país crecía. Si no, iba a haber más pobreza y más hambre, y es lo que no se quiere. La pregunta número 6 dice, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? A ver, en primer lugar no hubo políticas para controlar la prensa. Por lo tanto, no hubo repercusiones en la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en la época del gobierno de Alberto Fujimori, él hizo la libertad de expresión. Él dejaba que la gente en los canales diga lo que ellos pensaban, ¿no? De acuerdo a sus estudios, de acuerdo a lo que ellos sabían. Él no les prohibía como anteriormente, antes del gobierno de Alberto Fujimori, sí hubo, ahí sí controlaban la prensa, porque la gente no podía hablar tranquilamente porque iban y los mataban, los amenazaban, cerraban los canales. Entonces a los dueños les obligaban a cerrar, incluso en vivo, pero eso fue antes del gobierno de Alberto Fujimori. Después, cuando Alberto Fujimori ya no, porque había libertad de expresión, como hasta la fecha. Porque también en su gobierno de Alberto Fujimori la gente hablaba, la gente especulaba, sacaban en periódicos, sacaban en revistas, sacaban en televisión, que no estaban de acuerdo con la política o con el gobierno de Alberto Fujimori, y Fujimori jamás cerró los periódicos, ni las revistas, ni tampoco a los programas de televisión. Al contrario, él dejaba la libre expresión de cada empresa. La última pregunta dice, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? A ver, la exposición de los videos de Vladimiro Montesinos, más no de Alberto Fujimori, porque él le gustaba grabar todos sus sobornos, todas las coimas que él recibía, él le gustaba grabar. Él ponía sus grabaciones dentro del cuarto donde él recibía sus sobornos. Eso le gustaba a él, pero era de Vladimiro Montesinos, por decisión propia. Ahora, no fue mandado por Alberto Fujimori. Él dijo el mismo Vladimiro Montesinos lo dijo en su juicio, que él no fue mandado por Alberto Fujimori. Ahora, claro que la consecuencia para el país fue grave, porque se fue un buen presidente, un presidente que sacaba adelante el país, que teníamos seguridad, que había pagado parte de la deuda externa, nos había sacado de la inflación. Claro que para nosotros fue desastroso, porque era el presidente que nos estaba levantando, y con él se hubieran logrado muchas cosas buenas, ¿no? Y aparte que en su momento no nos quedó de otra que aceptar al presidente provisional. Muchas gracias por participar en la entrevista.